Gasté todo mi salario en este restaurante cubano. Te lo muestro. Bienvenidos a una nueva serie en el canal. Digo nueva porque la voy a inaugurar ahora oficialmente, pero es algo que llevamos mucho tiempo haciendo y es descubriendo lugares en Cuba para que tú no pases trabajo. En esta ocasión, versión comida. ¿Por qué versión comida y no versión restaurantes o cafeterías? Porque puede ser cualquiera de los dos. Puede ser un restaurante, puede ser una cafetería, puede ser una candonguita. No sé, son lugares que yo descubro y que te los quiero mostrar porque tal vez sea útil para ti, porque tal vez tú los quieras visitar o para que te eches el chismecito, para que veas cómo está la cuestión de los restaurantes, de la comida en general en Cuba. El restaurante que vamos a visitar hoy queda ubicado en la calle Maceo, a unas pocas cuadras del Parque de las Flores, uno de los parques más conocidos de la ciudad de Holguín. Y si no me conoces, mi nombre es Katy, yo soy una cubana que vive en Holguín y que documenta sus procesos de aprendizaje, los lugares nuevos que descubro y bueno, que te llevo aquí y allá a vivir la vida conmigo. Quédate en este video, dale like y suscríbete si quieres ver más contenido de este tipo. El restaurante que visitaremos hoy se llama Angie's Resto Bar y está ubicado en la calle Maceo entre Peralejo y Coliseo. Como te dije al principio del video, es bastante fácil llegar si partes desde el Parque de las Flores. En unos pocos minutos caminando estarás allí. Este restaurante captó mi atención por varios factores. El primero es su ambiente, que está compuesto por una decoración sobria que no llega a ser demasiado elegante y en la que la naturaleza y los tonos cálidos ocupan un lugar importante, además de la música agradable que casi siempre puedes disfrutar. Y sí, esto es un detalle muy importante porque les voy a contar un chisme, pero ustedes no digan que yo dije nada. Pero en la mayoría de los restaurantes y bares de Holguín, lo único que se puede escuchar es reggaetón o música repartera. Y yo no tengo nada en contra de esta música, simplemente no es adecuada para todos los momentos del día. La fachada del local se presenta sencilla, pero con una arquitectura colonial que llama la atención. Tiene dos espacios. El primero, que está justo al entrar, es un espacio interior. Y el segundo, que es una terraza al aire libre. Yo elegí sentarme en la terraza porque es el espacio que me parece más atractivo. En las mesas eligen el minimalismo y las pintan completamente de blanco. Este color es únicamente interrumpido por un adorno en el plato de presentación que simula unas ramas o un limón. Sin embargo, la pared de la terraza está llena de hojas de colores y hacen un contraste interesante con el resto del espacio. La elección de la mesa la basé en dos aspectos. Uno, tenía la fuente al lado. Y dos, un ventilador muy peculiar. Mira, aquello echaba un aire terrible. No parece un ventilador, yo nunca había visto un ventilador similar, pero bueno, era un ventilador y echaba muchísimo aire. Enseguida empecé a revisar la carta y lo primero que pedimos fue una limonada frappé para aliviar el calor y poder pensar con calma. Esta limonada tenía un precio de 240 pesos cubanos, lo que equivale a aproximadamente 0,7 dólares. Hago la conversión a dólares estadounidenses para que las personas que me ven desde otros países puedan tener una referencia en cuanto a los precios. Y les recuerdo que aunque pueda parecer muy barato, para el sueldo de un cubano no lo es. Yo hago estos videos gracias al apoyo que ustedes me dan y a mi trabajo en las redes sociales. Y tampoco es algo que puedo hacer todos los días. Hecha la aclaración, continuamos. La limonada frappé tenía esta presentación muy elegante que me recuerda a un daiquiri y traía dos frutas, una rodaja de ciruela china y una grosella. La limonada puede resultar un poco fuerte para algunos paladares, sobre todo al inicio, pero esto conviene porque al derretirse el hielo no disminuye el sabor. Problema que es muy común en los bares y restaurantes, que cuando se derrite el hielo el trago no sabe nada. Bueno, esto no te va a pasar con esta limonada porque no sé si lo hacen a propósito, pero funciona muy bien. Nosotros no pedimos más cócteles porque bueno, estaba grabando y además el horario del día como que no invitaba a ello, pero les comento algunas de las opciones que estaban disponibles y sus precios. El mojito tenía un precio de 550 pesos cubanos, tenían micheladas de dos precios, una hecha con kermato que costaba 800 pesos y una con jugo de tomate que costaba 550, y las cervezas nacionales e importadas tenían un precio de 300 pesos cubanos.
A continuación nos trajeron los entrantes. El primero fue una ensalada César con un precio de 650 pesos cubanos, lo que equivale a aproximadamente 1.9 dólares. En cuanto vi este plato en la carta, yo tuve que pedirlo porque lo había probado hace algún tiempo y me había gustado muchísimo. Pero al probarlo noté algunas diferencias. Esta ensalada César traía lechuga, aceitunas, pollo, champiñones, pan tostado, tomate, sí, probé el tomate. Bueno, yo en realidad lo esquivaba, es que a mí no me gusta el tomate, pero bueno. Entre otros vegetales y aliños. ¿Y cuál es la diferencia que noté? Bueno, la ensalada César que yo había probado era una ensalada mucho más seca. La del Angie's es bastante más jugosa, incluso el plato que utilizan para servirla es bien hondo. Y esto a mí no me molesta para nada porque a mí este aliño me encanta muchísimo. Pero bueno, es una diferencia que encontré y como yo no la he comido tantas veces, quería preguntarles a ustedes, según su experiencia, cómo se sirve de manera general. Debo decir que a mí la ensalada César me sigue encantando, con mucho aliño o con poco, me encanta. Y por supuesto, a cada sitio que voy yo tengo que probar las croquetas, porque por si no lo saben, yo soy una experta croquetera. Estas tenían un precio de 420 pesos cubanos, que son aproximadamente 1.2 USD. La ración traía 6 unidades de un tamaño medio bastante generoso y tenían una buena textura y el sabor estaba delicioso. Lo único que para mí podría ser diferente o cambiable es que todas traían mostaza encima, y yo creo que no deberían ponérsela porque a lo mejor a alguien no le gusta la mostaza y bueno, ya ahí la trae obligado. Yo en lo personal prefiero una salsa rosa o una salsa dulce o incluso la salsa con la que venían las croquetas, que era como una mayonesa pero con algunos otros ingredientes, tal vez incluso mostaza, pero mucho más suave. Ya les digo, esto es un gusto personal y las croquetas estaban buenísimas. Atención a todos los usuarios, el día de hoy tenemos una promoción en la que te regalamos una papita si te suscribes y le das like al video. Por favor, no te pierdas esta oportunidad que es única. Y llegó el momento de los platos principales. Elegí un filete de pescado napado en crema de cebolla y limón. Esta crema captó mi atención de inmediato porque para mí es una combinación perfecta de sabores para un pescado, cebolla y limón, no hace falta más. Este plato tenía un precio de 1.540 pesos cubanos, lo que equivale aproximadamente a 4,6 dólares. El pescado era aguja y la crema estaba buenísima, era justo lo que esperaba. Pero para mi gusto el pescado estaba muy hecho. No obstante, el filete era bien grande. En este restaurante las cantidades son bien generosas, tanto que tuve que pedir que me envolvieran una parte para traerla para mi casa porque yo no podía más. Los platos vienen sin guarniciones, pero las puedes pedir por los siguientes precios. El arroz blanco 250 pesos cubanos, el arroz con gris 350, el arroz con vegetales 340 y el arroz frito por 700 pesos cubanos. Nosotros no pedimos ninguno de estos porque no nos pareció necesario, ya que íbamos a probar varios platos. Y hicimos bien porque no pudimos con todo. Y el siguiente plato fue un taco de carne de cerdo. Este es el taco más grande que me he comido en mi vida, como lo están oyendo. Ahora, para mis amigos conocedores de la cocina mexicana, tranquilos, ustedes saben que los tacos de Cuba son muy diferentes a los mexicanos. Aquí la tortilla del taco no es de harina de maíz, sino de harina de trigo. Y esta en particular me sorprendió muchísimo porque era realmente muy grande. La carne de cerdo estaba al jugo y me gustó mucho, tenía una textura muy suave. Venía acompañada de vegetales como la lechuga, el ají, cebolla, col y también traía queso por encima con un poco de pesto. Esta combinación me pareció muy peculiar porque nunca había probado un taco con pesto. Y no les voy a mentir, fue un poco difícil comerse semejante taco porque además de su tamaño, habían algunas partes de la tortilla que estaban un poco duritas. Antes de decirles cuánto fue el total de la cuenta, debo resaltar que el servicio de este lugar es de los mejores que he visto. Todos los empleados son muy atentos y están siempre pendientes de cualquier cosa que puedas necesitar. Realmente da gusto visitar lugares con tan buen trato. Para este momento de la tarde ya no podíamos comer más, así que no pedimos postres. La cuenta fue $4.110 pesos cubanos, lo que equivale a aproximadamente 12,4 dólares. Por este precio comimos 2 personas y quedamos satisfechos, además de que llevamos parte del pescado para la casa. El Angie's Resto Bar es un lugar que sin dudas yo recomiendo.
Sus precios, si bien no son baratos, están un poco por debajo con respecto a la media de precios en otros restaurantes de este tipo. Tienen muchos puntos a su favor: el ambiente, la música, el servicio y la buena calidad de su comida. Espero que te haya gustado el video de hoy. Si es así, recuerda dejarme tu me gusta y tu comentario para saber que debo seguir haciendo videos de este tipo. Te mando un beso grande y te doy las gracias por haber llegado hasta este punto del video. Quiero que me comentes la palabra, vamos a ver, comida. La palabra comida si llegaste hasta aquí, para yo saber que tú eres uno de mis reales. Nos vemos muy pronto con un video nuevo. ¡Me fui! ¡Woo!